Bienvenidas mujeres ejemplares a esta nueva sesión donde estamos aprendiendo muchísimo acerca de la palabra de Dios, de la sanidad que necesitamos tener en nuestro corazón para seguir avanzando hacia esa madurez en Cristo. Hoy vamos a hablar de algo súper importante que es cómo vencer el miedo y la ansiedad con la verdad de Dios cuando el corazón está lleno de preocupaciones, pero Dios ofrece su paz, esas preocupaciones emocionales, esas preocupaciones que nos dejan miedo, ansiedad, que si algo pasa mal o que si, y si me enfermo y si pierdo a alguien y si no puedo y si las cosas nunca cambian y comienza como un estado de ansiedad, como de expectativa, como de miedo, como eso es, podemos decir, natural del ser humano, sentir ese tipo de emociones cuando no sabemos qué es lo que está pasando. Son como dos de las luchas más comunes en nuestro tiempo, el miedo y la ansiedad. Y muchas veces las mujeres cristianas se sienten culpables por tener ansiedad y piensan, ay, si yo tuviera más fe, no estaría sintiendo esto, que es una ansiedad, como, un, como una preocupación, un estrés. Entonces, te cuento que sentir miedo no significa que no tengas fe. Tener ansiedad no quiere decir que te falte la fe. La fe no es la ausencia de miedo ni de ansiedad. La fe es decidir confiar en Dios en medio del miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una emoción que Dios creó para protegernos muchas veces, pero cuando el miedo comienza a controlar nuestra vida, ahí sí se convierte en una prisión, se convierte en algo que te domina y estamos aprendiendo a ser transformadas por medio del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dicho que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, eh, esa ansiedad y ese miedo por pensar en algo que todavía no ha ocurrido, por algo que no ha pasado, y la ansiedad siempre es del futuro, ¿no? Hay ansiedad cuando tú vives pensando en algo que no ha pasado en el futuro y estás constantemente preguntando, ¿y si pasa esto? ¿Y si ocurre cual cosa? Y entonces hay ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas mujeres quieren controlar todo, porque han sido heridas en el pasado, porque no quieren que les pase lo mismo que les pasó en el pasado, porque tienen miedo de sufrir otra vez, nuevamente, porque han vivido perdidas, porque sienten que todo depende de ellas. Pero Dios nunca nos llamó a cargar el peso del mundo. Entonces, recuerda a Elías, recuerda que Elías tuvo miedo y después de una gran victoria espiritual, Elías sintió miedo y quiso huir, tanto que le pidió a Dios que se muriera. Él quería rendirse, él quiso rendirse, quiso morir y Dios no lo condenó por eso, Dios lo cuidó, lo alimentó, le habló con ternura, eh, le mandó unos cuervos para alimentarlo, le dijo que descansara, que durmiera. Entonces, cuando tenemos miedo, Dios se acerca, Dios está con nosotros, nos habla en ese murmullo, en esa soledad, en ese eh, tiempo que tenemos con Él. Y una de las mentiras del miedo es que estoy sola. Nunca, nunca pienses que estás sola, porque Dios jamás te va a abandonar, nunca te va a dejar. Ese miedo de que no podré soportarlo, yo no puedo vivir sin Él, yo no puedo soportar eso, eso es mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa mentira de que todo está fuera de control es mentira. Dios sigue sentado en su trono. Dios sabe lo que hace. Recuerda a Jesús en la tormenta, que los discípulos estaban aterrados.
muertos del susto porque Jesús estaba durmiendo en la barca y esa tormenta empezó y empiezan estos discípulos a gritarle a Jesús que la tormenta, porque la presencia de una tormenta no significa la ausencia de Dios. Jesús estaba ahí en la tormenta. Y muchas veces la paz no viene porque las circunstancias cambian. La paz viene porque sabemos quién está en la barca con nosotros. ¿Tú sabes que Jesús está contigo? Puede venir la tormenta más fuerte y Dios sigue ahí. Dios está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras para vencer ese miedo, para vencer esa ansiedad? Siempre les digo lo mismo. Reconoce tus temores, no los niegues, no niegues, uno no debe negar, uno cuando ora, cuando habla con el Señor, uno reconoce. Dios no te va a culpar por eso, ni te va a castigar por eso, ni te va a decir, ay, pero mire que cuántas veces le he dicho yo. No, reconoce que tienes temor, que tienes angustia, que tienes ansiedad, lleva esas preocupaciones, Señor, estoy preocupada por esto, mira, dime que, entonces el que te dice, deposita en mí toda esa ansiedad, porque yo cuido de ti. Eso lo dice en 1 de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Llena hoy tu mente con la verdad de Dios. La palabra de Dios es ese alimento diario que necesitamos para renovar nuestra mente, para sacar toda mentira que hay en nuestra mente, todos esos pensamientos. La ansiedad, ¿qué hace? La ansiedad alimenta pensamientos catastróficos, pero la fe se alimenta de las promesas de Dios y aprende a vivir un día a la vez. Aprende a vivir un día a la vez porque Dios mismo nos dice, por medio de Jesucristo, que no se preocupen por el mañana. No se preocupen por qué comerán o qué vestirán o qué pasará mañana. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Recuerda quién es tu papá, quién es tu padre y tú no estás sola, no estás abandonada ni desprotegida. Tu Padre Celestial cuida de ti. Dios nos ofrece esa paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. La paz de Cristo no depende de las circunstancias, depende de su presencia en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué miedo está gobernando tu vida? Miedo al rechazo, miedo a enfermarte, miedo al futuro, miedo a perder algo, a perder el control. Hoy te dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Está en Isaías 41:10. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Entonces, ¿qué me está produciendo esa ansiedad hoy? ¿Qué temores necesitas entregarle al Señor hoy? ¿Qué promesa de Dios necesitas hoy recordar, memorizar, aplicar en tu corazón? Estás tratando de controlar cosas que pertenecen a Dios, déjale todo a Dios. Descansa en el Señor. ¿Qué significa descansar en la paz de Cristo? Que, Señor, yo soy tuya. Tú eres el dueño de mi vida. Padre Santo, hoy te entregamos nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Hoy reconocemos que muchas veces hemos intentado controlar lo que solo está en tus manos. Llénanos con tu paz, ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te cuento que la ansiedad te hace mirar un futuro incierto, porque tú no sabes cuál es el futuro, pero Dios sí sabe. Y si tienes fe, esa fe te hace mirar a un Dios que es fiel, que no miente, que su palabra es verdad. No sabes lo que traerá el mañana, pero sí sabes quién te sostiene en el mañana. ¿Quién te tiene en la palma de su mano? Dios. Tú estás en la palma de la mano de Dios. Y eso es suficiente para descansar. Cuando tienes un papá cariñoso, tierno, que es proveedor, que es el dueño del oro y la plata, que es el creador, ¿de qué te preocupas? ¿De qué se preocupan?
te, te doy Mateo 6:33 para que lo leas y sepas que estando con Dios no tienes por qué preocuparte de nada. Dios te bendiga, que estés muy bien. Chao.